Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Demos gracias. Padre, le damos gracias por el día que nos regala, por la vida que nos ofrece, y también, Señor, damos gracias por nuestras familias, por el sustento y su providencia, porque en todo ha tenido cuidado de nosotros, cumpliéndose así su santa palabra en nuestras vidas. Rogamos que su Espíritu nos esté guardando y cuidando en este día, Señor. Bendiga a su pueblo, especialmente estamos suplicando por aquellos que están pasando alguna prueba en su vida, mi Señor, sean asuntos de salud. Usted conoce a todos nuestros hermanos enfermos, como también a nuestros hermanos que salen a laborar todos los días, y aquellos que laboran en los hospitales. Guarde sus vidas y sus corazones. Sígales dando, Señor, un corazón valiente y esforzado, y su mano bendita esté sobre ellos, protegiéndoles y cuidándoles juntamente con su familia. Rogamos su gracia sobreabunde sobre todos nosotros y sobre todas las cosas, Señor, como siempre lo hemos rogado. Su Espíritu nos dé entendimiento de su santa palabra para poder vivir conforme a su voluntad y sustentar nuestras vidas en sus santas promesas. Todo esto, Padre, lo estamos suplicando en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos amados, el día de hoy comenzamos el libro, la carta de Segunda de Pedro, una pequeña epístola de 3 capítulos que vamos a estudiar para darle correlación a la primera carta que hemos concluido. Y como siempre, pues espero tengamos un corazón dispuesto a la palabra de Dios para que ella nos instruya, nos fortalezca. Vamos a comenzar con una introducción sobre el autor, fecha de composición, algunos textos claves y algunas conexiones que hay con el Antiguo Testamento. Vamos a hacer una introducción de este libro antes de entrar a detallar capítulo por capítulo y versículo por versículo, como lo hicimos con la primera carta. El autor de Segunda de Pedro, nosotros descubrimos en el capítulo 1, verso 1, nos dice ahí mismo: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Según de Pedro 1.1 nos establece específicamente que el apóstol Pedro fue el autor de esta carta, la Segunda de Pedro. La autoría de Pedro, del libro Segunda, ha sido impugnada más que en ningún otro libro del Nuevo Testamento. Sin embargo, los padres de la iglesia primitiva no encontraron buenas razones para rechazarlo. Nosotros haríamos bien en reconocer la autoría de Pedro de esta carta. La fecha de la escritura: el libro de Segunda de Pedro fue escrito hacia el final de la vida de Pedro, puesto que Pedro fue martirizado en Roma durante el reinado de Nerón. Su muerte debe haber ocurrido antes del 68 después de Cristo. Probablemente él escribió esta segunda carta entre el 65 y el 68 después de Cristo. Podemos decir que el propósito de esta carta es que Pedro estaba alarmado de que los falsos maestros hubieran comenzado a infiltrarse en las iglesias. Él hizo un llamado urgente a los cristianos a crecer y fortalecerse en su fe para que pudieran detectar y combatir crecientes apostasías. También el apóstol enfatizó fuertemente la autenticidad de la palabra de Dios y el seguro regreso del Señor Jesucristo. Entonces había un contexto bastante complicado en la iglesia a la que Pedro está dirigiendo esta carta. Tenemos un tiempo difícil porque ahora los ataques no solo son externos, como vimos en la primera carta, de persecución contra los cristianos, sino que ahora también hay un ataque desde adentro, porque según la carta del apóstol San Pedro, dentro de la iglesia ahora hay falsos maestros, y esto está causando una preocupación urgente en el corazón del apóstol San Pedro, quien llama a los cristianos a crecer,
a cimentarse y fortalecerse en su fe. De esta manera ellos pudiesen estar más preparados, con una mente más despierta para discernir y detectar cualquier tipo de apostasía que pudiese infiltrarse o pudiese querer brotar dentro de la iglesia. Así pues, también otro aspecto fundamental era que en la iglesia de este tiempo a la que Pedro está escribiendo esta carta, muchos decían que Cristo, unos decían que ya había venido y otros decían que no iba a venir. Todo esto estaba causando confusión y desánimo en el corazón de los miembros de la iglesia del Asia Menor. Los versos claves que podemos encontrar en estos textos son 2 de Pedro 1, 3 al 4. Nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Otro texto clave, 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Como nos damos cuenta, en estos versículos claves encontramos los temas que se van a estar desarrollando en estos 3 capítulos. Estos versículos, quisiera que usted los medite, que si no lo ha leído, esta epístola, se dé a la tarea de leerla y de fijarse exclusivamente o muy enfáticamente en los versículos 3 al 4 del capítulo 1 de esta carta, y también en el capítulo 3 versículo 9, capítulo 3 versículo 18. Prácticamente decimos que estos textos son claves porque son los textos que están respondiendo a la temática que la carta aborda en esa preocupación del apóstol San Pedro. Un breve resumen que podríamos hacer de esta carta, por supuesto la vamos a detallar primeramente Dios capítulo por capítulo, pero como para darle a usted un esquema de lo que vamos a estar tratando en esta carta, explicaremos este breve resumen. El apóstol San Pedro, sabiendo que le quedaba poco tiempo, versículos 14 al 15 del capítulo 1, y que estas iglesias se enfrentaban un peligro inminente, capítulo 2, versículos 1 al 3, entonces él hace un llamado a sus lectores para despertar su memoria, capítulo 1, verso 13, y también estimular su pensamiento, capítulo 3, versículos 1 y 2, para que a través de esto puedan recordar sus enseñanzas, versículo 15 del capítulo 1. A través de este esquema nos damos cuenta, en este breve resumen, que el apóstol San Pedro está retando a los creyentes a ser más maduros en su fe. Los está desafiando a crecer, a madurar, añadiendo a ella específicas virtudes cristianas a fin de convertirse en creyentes productivos y eficaces en su conocimiento del Señor Jesucristo. En los versículos 5 al 9 del capítulo 1. Entonces, el propósito de Pedro es que los creyentes maduren en su fe. Con esta carta quiere que ellos puedan dar este paso, pero también que se conviertan en creyentes productivos y eficaces en su conocimiento del Señor Jesucristo. Aquí el tema del conocimiento va a ser crucial. Entonces usted puede ir anotando o subrayando esta palabra, conocimiento, porque también el gnosticismo, que era una secta, una filosofía, se estaba introduciendo en este tiempo en la iglesia, y por eso el apóstol San Pedro estaba preocupado. Aquel que no conoce a su Señor Jesucristo es fácilmente desviado de los fundamentos de la fe, es fácilmente engañado por las novedades que van surgiendo en los tiempos
si lo vemos contextualizado en nuestros tiempos modernos, pues han surgido también muchos falsos maestros y nuevos conocimientos, entrecomillado nuevos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, no hay algo nuevo, porque el Evangelio es el mismo. Pero el apóstol San Pedro tenía esta preocupación, que los gnósticos estaban metiendo nuevas enseñanzas que estaban alejándolos del corazón del Evangelio. Los escritores del Antiguo y del Nuevo Testamento fueron expuestos como ejemplos de autoridad por su fe. Y también aquí el apóstol San Pedro va a citar a estos ejemplos en el capítulo 1, versos 12 al 21, capítulo 3, versículo 2 y capítulo 3, versículos 15 a 16. El apóstol deseaba que se hicieran más fuertes en la fe para resistir a los falsos maestros que se habían infiltrado y que estaban afectando negativamente a las iglesias. En su denuncia de ellos, él describe su conducta, su condenación y sus características. Segunda de Pedro, capítulo 2. Y también quienes hacían burla de la segunda venida del Señor, en el capítulo 3, versículos 3 al 7. El apóstol Pedro enseñó que para los cristianos la segunda venida de Cristo es el incentivo para una vida de santidad y concuerda perfectamente con el capítulo 1 de su primera carta. Aquí estamos citando 2 de Pedro 3:14, un llamado a vida de santidad. La segunda venida de Cristo debe ser el incentivo del creyente. Es como si nos levantásemos cada mañana pensando: ¿y si hoy fuese el día en que el Señor viniera, cómo me encontraría? El creyente se levanta cada mañana viviendo delante del rostro de su Señor, por un lado, y por otro lado con la esperanza de la segunda venida. Esto se vuelve el incentivo que necesita el creyente para una vida de santidad. Saber que en cualquier momento el Señor puede venir por su pueblo. Y el creyente quiere ser encontrado preparado, velando, orando. Quiere ser encontrado con sus vestiduras blancas. Después de hacer una advertencia final, el apóstol Pedro los anima nuevamente a crecer en la gracia y el conocimiento de su Señor y Salvador Jesucristo. Posteriormente, concluye con una palabra de alabanza a su Señor y Salvador en el capítulo 3, verso 18, que es con lo que cierra esta hermosa carta. Algunas conexiones. En su denuncia de falsos profetas, Pedro repite un tema prevalente en el Antiguo Testamento que debe haber resultado muy familiar para sus lectores. Muchos de los primeros cristianos fueron judíos convertidos, quienes habían sido bien instruidos en la ley y los profetas. Cuando Pedro se refirió a la palabra profética del Antiguo Testamento, en 2 de Pedro 1, 19 al 21, él denunció a su vez a los falsos profetas y afirmó que los verdaderos profetas eran movidos por el Espíritu Santo, quien hablaba a través de ellos, como nos revela 2 de Samuel 23, 2. Jeremías fue igualmente esforzado en su crítica de los falsos profetas, preguntando: ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Jeremías 23, 26. Es evidente que los mismos falsos maestros engañadores que plagaron el pueblo de Dios tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento se encuentran aún entre nosotros, haciendo que la segunda epístola de Pedro sea tan relevante en la actualidad como lo fue hace más de 2000 años. Esta carta tiene suma pertinencia para nuestros tiempos, como la tuvo para los lectores originales de esta carta. Y es que, mis hermanos, vivimos tiempos muy complicados, tiempos muy difíciles. Hoy se han levantado muchísimos movimientos que se llaman cristianos y muchos profetas y pastores o apóstoles, pero que en realidad son lobos vestidos de oveja.
tengamos cuidado en dónde estamos cimentando nuestra fe, en qué doctrina, en qué palabra, en qué testimonio, en qué ejemplo estamos cimentando nuestra fe. Es importante, mis hermanos, que podamos poner siempre atención a la doctrina bíblica, aprender cada día más para no ser movidos del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí la introducción. El día de mañana continuamos con esta introducción. Quisiera que tengamos el panorama más amplio y completo para poder iniciar a leer y examinar el capítulo 1 con sus versículos, pero ya con este contexto estoy seguro que será mucho más beneficioso el estudio de esta segunda carta del apóstol San Pedro. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.